Bienvenida, bienvenido, bienvenida a una clase gratuita para contribuir a la cultura cívica de nuestro país. Eh, Vamos a hablar hoy de la Constitución Política de la República. Básicamente, ¿qué es una carta fundamental o constitución política de una nación? Bien, es la supernorma, la más importante de todas dentro de una nación. Imagínate el conjunto de todas las normas jurídicas que existen en nuestro país. Imagínatelo como una pirámide. Y en la cúspide de esa pirámide sitúa a la Constitución política, porque es la norma jurídica de más alto rango en el ordenamiento jurídico de una sociedad y está destinada a regular los aspectos fundamentales de la vida política. Determina la estructura política del Estado, los poderes del Estado, ¿verdad? Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. ¿Cómo funciona cada uno? ¿Cuáles son los órganos del poder? Sus atribuciones y las relaciones entre unos y otros. Y los derechos y garantías muy importantes de nosotros, las personas, no solo las de carne y hueso, que somos las personas naturales, sino también las personas jurídicas, que son las sociedades, las corporaciones, etcétera, cuerpos intermedios de la sociedad. Los sistemas para hacer efectiva la supremacía constitucional y el procedimiento de reforma de la propia Constitución. Todo eso está regulado por la Constitución. Entonces, ¿quién puede redactar la Constitución de cada nación? ¿Quién tiene ese enorme poder dado en la importancia de esta norma jerárquicamente superior? Bueno, sí, tú, yo, nosotras, nosotros, todos en conjunto, somos los únicos soberanos de la nación. En definitiva, el pueblo, y así lo reconoce nuestra actual constitución. El poder constituyente es aquel que tiene la facultad para establecer la constitución política del Estado y se encuentra radicado en el pueblo-nación. Solo ellos pueden crear sus constituciones. Este poder se pone en acción cuando nace un nuevo Estado, sea independizándose o saliendo del dominio de otro, y o en estados de grave conmoción, cuando cae un régimen político como consecuencia de un quiebre institucional, por ejemplo, después de una guerra civil, un proceso de independencia, un golpe de Estado, la caída de una monarquía absoluta, una revolución o la decisión de varios estados de constituir una federación, entre otras formas, como podría ser el llamado plebiscito para resolver democrática y pacíficamente la crisis de legitimidad del actual sistema normativo. Hay muchas formas de establecer una constitución. Históricamente podemos señalar estas principales tres: el procedimiento monárquico, el procedimiento autárquico y el procedimiento democrático. En el procedimiento monárquico es el rey quien dicta la constitución. Se habla de despotismo ilustrado cuando es el rey quien la dicta para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, pensando en el bienestar de su pueblo, pero sin consultarle nada al pueblo. Luego tenemos el procedimiento autárquico, propio de estados autoritarios, totalitaristas, en donde no existe democracia como los estados fascistas o socialistas, donde existe un partido único. Están prohibidos los demás partidos que piensen distinto al partido único. Y es el partido único el que dicta la Constitución. Luego tenemos el procedimiento democrático. El poder constituyente se encuentra radicado únicamente en el pueblo, siendo este el único que legítimamente puede darse una carta fundamental a sí mismo, y lo hace a través de una asamblea constituyente o de un plebiscito. La Constitución chilena fue redactada, la que está vigente, en el 1980. El contexto de ella está dada por la dictadura, que se instauró tras el golpe militar, algunos lo llaman pronunciamiento militar, de 1973. Él instaura una dictadura cívico-militar, derrocando
a Salvador Allende, que era el presidente elegido democráticamente. Entonces, la Junta de Gobierno, presidida por Augusto Pinochet, mediante el decreto ley número 1, 128 y 788 del año 1973, se autoatribuyó la potestad constituyente, cesando en los hechos la vigencia de la entonces Constitución de 1925, esa era la Constitución vigente hasta el 11 de septiembre de 1973, y entonces, con estos hechos violentos, cesó el sistema institucional que ella fundaba. Mediante el Decreto Supremo 1064 del 12 de noviembre de 1973, la Junta Militar, presidida por Augusto Pinochet, impuso una comisión de estudio para una nueva constitución. Esta estaba presidida por don Enrique Ortúzar Escobar e integrado por 8 miembros más, 9 personas muy ilustradas de la confianza de la Junta Militar dictatorial: Sergio Díez Ursúa, Enrique Evans de la Cuadra, Jaime Guzmán Errázuriz, Jorge Olave Quirós, Alejandro Silva Bascuñán y Alicia Romo Román. Se autodenominaron entonces Comisión Constituyente. ¿Cómo se aprobó este proyecto de esta comisión? Bien, el resultado del trabajo de esa comisión constituyente fue un anteproyecto que entregaron el 5 de octubre de 1978. Fue revisado por el Consejo de Estado, presidido por el expresidente Jorge Alessandri Rodríguez, quien entregó su informe en julio de 1980. Luego fue revisado por esa Junta de Gobierno Militar y más tarde fue sometido a plebiscito el 11 de septiembre de 1980. Encontrándose, hay que decirlo para no faltar a la verdad, el país en estado de sitio. El estado de sitio es un estado excepcional a la Constitución, es un estado donde se limitan los derechos esenciales de la persona. Además, en ese entonces no existían registros electorales, habían sido destruidos por la Junta Militar. ¿Ya? En esa elección, según las cifras oficiales de la dictadura, votaron por el no el 30,19% y por el sí el 67,04%. Pero bueno, hay quienes sostienen que hubo fraude. ¿Ya? Pueden consultar el libro El fraude de Carlos Fuentes. En el libro, además, otro, en La danza de los cuervos, publicado recientemente por el periodista Javier Rebolledo, Jorgelino Vergara, el denominado el Mocito de Manuel Contreras, señaló que más de 3.000 agentes de la CNI votaron varias veces en el plebiscito de 1980. Ahí él declara: estábamos acuartelados, nos ordenaron que debíamos acudir a diversos municipios de Santiago para votar por el sí a la Constitución, relata Vergara en tal libro. Los registros electorales fueron destruidos por la dictadura y su ausencia, señalan estos autores, habría facilitado el fraude electoral, pues solo se necesitaba el documento de identidad para votar. Ahí se le pegaba un adhesivo para señalar que ya había votado y además con el dedo, la tinta en el dedo, esas eran las medidas para resguardar que no votara más de una persona, pero no existían registros electorales. De hecho, hubieron algunos que votaron varias veces, entre ellos un político de oposición que fue arrestado por reconocer que había votado varias veces. Promulgada el 21 de octubre del 80, entra esta constitución en vigencia parcialmente, con unos artículos transitorios que regulaban este tránsito
el 11 de marzo del 81, y completamente solo 9 años después, con la asunción de Patricio Aylwin, elegido como presidente democráticamente, y el Congreso Nacional, con parlamentarios electos democráticamente, algunos y otros designados. Entre ellos, Augusto Pinochet, que quedó como senador vitalicio. Él en el 80, entonces, habría sido ratificado como presidente de Chile tras el plebiscito. Se ha dicho que Jaime Guzmán señalaba que la Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se verán constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque, valga la metáfora, el margen de alternativas que la cancha imponga, de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. Eso recordó Fernando Atria, que señalaba a Jaime Guzmán. Fernando Atria es un abogado constitucionalista y lo dijo en Tolerancia Cero, Chilevisión, en junio del 2013. Y para finalizar, un poco de literatura, que a mí me encanta y creo que me gusta más que el derecho. Entonces voy a citar a Aldous Huxley en su novela de ficción, Un mundo feliz, publicada en 1932. Él señaló ahí: una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Bien, esa cita la dejo acá para que podamos reflexionar sobre nuestro actual sistema, sobre el consumismo que nos consume, sobre las técnicas de marketing que hacen que compremos incluso cosas que no necesitamos, incluso cosas que nos hacen daño a nosotros mismos y a nuestro planeta, y a la farándula que como que enajena a las personas y no las deja pensar. Y bueno, mi llamado es a que estudiemos, a que nos instruyamos, a que nos eduquemos y podamos pensar libremente, en forma independiente, sin dejarnos manipular por ningún sector político de la élite gobernante. Muchas gracias por tu atención. En la próxima videoclase gratuita de Justicia para Todos veremos brevemente en qué consisten los procedimientos democráticos a través de los cuales los pueblos pueden crear su propia constitución. Un abrazo y hasta la próxima. Suscríbete a este canal. Te agradezco tu atención, te agradezco tus likes, te agradezco tu compartir. Y te voy a dejar unos links que me parecen interesantes de algunos profesores constitucionalistas chilenos que ahondan en esta materia por si quisieras instruirte más. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.